Y bien, como sabemos, hay un problema que podría convertirse en serio con la apreciación del sol. El dólar vale cada vez menos y entonces esto eventualmente, hasta ahora no ha ocurrido, pero eventualmente puede poner en peligro las exportaciones, sobre todo no tradicionales, que son las más sensibles al tipo de cambio. De hecho, ya aparentemente está empezando a afectar algunas, sobre todo las textiles. Entonces, si queremos realmente avanzar hacia exportaciones no solo de commodities o materias primas, sino a niveles superiores, pues tenemos que enfrentar este tema, y para eso el Ministerio de Economía, por ejemplo, anunció que destinaría 4.000 millones de dólares para comprar dólares, sacar dólares del mercado y prepagar deuda, en fin. Pero Gonzalo Priale, en un editorial de AFIN, que es presidente de AFIN, propuso que esos 4.000 millones o 3.000 millones se dedicaran a conformar un fondo de infraestructura para poder respaldar obras de infraestructura. Nos hemos invitado a Gonzalo Priale, presidente de AFIN, y a Hugo Perea del BBVA para conversar acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gonzalo, no sé si nos puede explicar muy brevemente en qué consistiría este fondo. Claro, para ponernos en contexto brevemente, lo que tenemos ahora es una situación donde hay un exceso de ahorro. El año pasado hubo un superávit de 2.1% del producto, que coincide con una foto. Exacto. Es exactamente el monto no devengado de la inversión del gasto en inversión, del gasto público en obras. Es decir, lo que no se hizo en obras resulta superávit. Ok. Eso ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo y se ha acumulado un ahorro tan grande que equivale a cerca del 14% del producto. Es decir, hoy día nos sobra la plata. Y este ahorro es bastante poco rentable. ¿Su rentabilidad es muy baja o es negativa? Por otro lado, uno diría, tenemos estos ahorros que rinden algo mínimo, porque hoy día los intereses en el mundo están cerca de cero, y tenemos deuda pública que vale 5,5% promedio, es decir, tenemos un montón de ahorros y tenemos deudas. Lo primero que le vendría a la mente a cualquiera es, oye, ¿y por qué no bajamos el peso de la deuda, ya que tenemos tanto dinero? Pero bueno, ahí es donde viene el problema, pues porque hay que escoger la mejor opción para invertir. Además hay un tema subyacente. El sol se fortalece y eso es bueno para el mercado interno. Por eso es que tenemos este, auge tan duradero de crecimiento que está empujado. La locomotora es la demanda interna y eso viene de la mano con el sol fuerte. Así es. Pero al mismo tiempo un sol fuerte y un dólar barato hace impacto en los exportadores. Tampoco podemos negarlo y es importantísimo que los exportadores puedan seguir adelante y seguir creciendo. Entonces, ¿cómo combinar? ¿Cómo encontrar un equilibrio? Por supuesto, no prepagando deuda pública con las multilaterales, porque eso al país no le trae mayor beneficio. En cambio, ese mismo dinero, en este caso, el ministro del MEF anunció 3.000 millones de dólares que serían comprados con soles que tiene el Estado para apuntalar pues el tipo de cambio. Muy bien. Se puede hacer exactamente eso, conseguir el efecto de darle un respaldo al dólar para que los exportadores no sufran, pero al mismo tiempo usar ese dinero para el fondo de inversión en infraestructura que permitiría proyectos de alcance nacional, de importancia nacional, trascendentes, dar garantías, respaldar los proyectos o cofinanciar por último. Esa inversión trae beneficios directos e indirectos al país, que a lo largo de la vida del proyecto, puestos a valor presente, superan varias veces la inversión. Lo hemos calculado y demostrado para numerosos proyectos que están ahora en marcha. Y por otro lado, el hecho de hacer gran obra y equipar al país baja el costo logístico y entonces los exportadores van a tener menores costos para mover sus productos y van a poder vivir con un dólar más barato. Se arreglan los dos temas a la vez. La propuesta es bastante clara, nos parece, y creo que es la oportunidad de hacerlo porque se necesita darle un espaldarazo a la inversión en infraestructura. Prácticamente nadie en el país lo discute ahora, pero las cosas no están saliendo. Hugo Perea, ¿cuál es su opinión como economista, digamos, acerca de esta propuesta?
Sí, bueno, la propuesta de Gonzalo precisamente encaja dentro de lo que yo diría serían medidas más de mediano a largo plazo, ¿no? O sea, para contener la apreciación o disminuir el ritmo de apreciación, porque esto no se va a poder evitar, la caída del tipo de cambio depende más de factores fundamentales, estructurales, que gobiernan la dinámica del tipo de cambio en un horizonte relativamente largo. Yo diría que las medidas pueden ser de corto y de largo. De corto plazo, lo que ha venido haciendo el Banco Central, comprar dólares de manera masiva, pero eso tiene un costo financiero para el Banco Central. Y ahí se requiere, por ejemplo, un apoyo por el lado de que podría ser constituir un fondo soberano. Se ha propuesto también prepagar deuda. Esto aliviaría un poco el costo financiero de esterilizar las compras de dólares que hace el Banco Central. Y por el lado de medidas de largo plazo, definitivamente una manera de atenuar la apreciación o hacerla consistente, coherente con un país más productivo, más competitivo, es precisamente eso, fortalecer la productividad y la competitividad. Productividad implica desarrollo de infraestructura, ¿correcto? Y competitividad, pues tenemos que tener un sector público más dinámico, más market friendly, en el sentido de que los inversionistas, los exportadores puedan tener interlocutores que les resuelvan problemas y seguir creciendo. Puertos más baratos, líneas de transmisión eléctrica, etcétera, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido que se destinase estos 3.000 o 4.000 millones de dólares que ha anunciado el MEF que saldría a comprar para prepagar deuda, que en lugar de prepagar deuda, o además de prepagar deuda, o algo de deuda, se conforme un fondo de esta naturaleza y quizás con otros recursos, porque entiendo, como ha dicho, que hay un montón de, hay unos ahorros acumulados a lo largo de los años, que dice Gonzalo Pradelle que suman el 14% del producto. Yo he escuchado otras versiones, 32% del producto he escuchado también. Es decir, no sé cuánto tenemos de ahorros acumulados en el Banco Central, en el Banco de la Nación, en los distintos bancos. Entonces, de repente, con eso no se podría formar una suerte de fondo soberano que sirva para esto y otras cosas. Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta, pero como digo, me parece que está más orientada a atacar el problema desde un punto de vista de mediano a largo plazo, ¿no? ¿Qué hacemos en el corto? O sea, esto va a tener impacto. Esto tiene impacto en el corto, porque estás comprando, estás sacando dólares del... Bueno, o sea, si el fisco compra los dólares, ¿quién se los vende? Usualmente el Banco Central, ¿no es cierto? Entonces el Banco Central pierde reservas y los recompone el sector público. En neto no pasa nada, la posición acreedora o deudora del país con el exterior no varía, solo cambia manos. El Banco Central tendrá menos activos en el exterior, el fisco tendrá más. Eso es todo. Entonces eso no tiene un impacto. No estás retirando dólares del... Pero eso lo estaría haciendo el fisco en vez de que lo haga el Banco Central. No sé si me explico. Vamos a decirlo por partes. Supongamos que el fisco quiere comprar estos 3.000 millones al Banco Central. Entonces el Banco Central, ¿qué hace? Trae esos dólares del exterior, se los vende al fisco y el fisco los vuelve a llevar al exterior. ¿El neto qué pasó? Pero no los compra en el mercado. La idea es que los compre en el mercado. Si los compra en el mercado le complica al Banco Central el asunto, el manejo monetario, porque tiraría muchos soles a la economía. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central? Sale a esterilizar estos soles, y eso es precisamente lo que le genera problemas al Banco Central, el costo financiero de tener que esterilizar esos excesos monetarios vinculados, por ejemplo, a las compras de dólares, ¿no? Bueno, pero así lo planteó el ministro Castilla, como una medida para precisamente... Ayuda en el sentido de que le disminuye el esfuerzo financiero que hoy día está haciendo el Banco Central para atenuar la caída del tipo de cambio. Pero reitero, en neto, la posición acreedora o deudora del país con el exterior no cambia de manos nada más, ¿no? Ayuda porque en vez de estar remunerando esos depósitos que tiene el fisco en el Banco Central, que es un egreso financiero, el Banco Central tiene que pagar intereses por esos depósitos, el fisco se los lleva al exterior y te libera y te da algo más de espacio para seguir comprando dólares en el mercado local. Pero reitero, la medida en sí directamente no tiene un impacto muy sensible, ¿no? La verdad que la explicación sumamente técnica, pero hay un problema de fondo, pues. Si la mecánica va a ser la permanente compra de dólares por el Banco Central, esterilizando los soles que emite para comprarlos con emisiones que pagan un interés, eso es deficitario. Sí. Además, uno no puede vivir en la figura ilusa que esa deuda de los bonos esterilizadores va a bicicletearse de por vida. Digamos, algún día hay que pagarlo. Ahora, si para pagarlo hay que vender los dólares subyacentes,
adquiridos con los bonos, con los soles que se esterilizaron, tenemos acá una especie de perversidad, porque lo que le convendría al Banco Central es que haya una devaluación para poder... sí, pero la lógica del banco, la lógica del Banco Central no es de rentabilidad financiera, ¿no? Exacto, de estabilidad macro, ¿no? Entonces puede hacer pérdidas por estas operaciones, pero hay que ponerlo en claro, hay que ponerlo en contexto, todo ¿no? tiene un límite, hay que saber a dónde está sí, uno caminando. Lo mismo como el quantitative easing en Estados Unidos también tiene un costo, y algún día alguien va a tener... Es decir, las cuentas no se permanecen impagas. Esto no puede ser la ruta permanente. Por eso es que lo que planteamos es soluciones de fondo. Hagamos la infraestructura que permitirá bajar el costo logístico y que los exportadores sean más competitivos. De acuerdo. Se lo merecen. Ese es el esfuerzo que le estamos sugiriendo al país. Independientemente de eso, se podría estructurar alguna mecánica para que eso impacte y que le dé algún respaldo al tipo de cambio mientras se procede a hacer las grandes inversiones. Claro, bueno, el tema de la infraestructura, todo el mundo está de acuerdo. El asunto de en discusión era si tiene sentido conformar este fondo o no, con ese fin y de paso con el fin de soportar el tipo de cambio, pero en fin, por otro lado, veo que la cosa no es tan clara. Jaime, hay tanto recurso que se podría hacer las dos cosas, claro, prepagar algo de deuda y hacer el fondo de inversión. Tiene sentido que el país invierta en infraestructura, eso está clarísimo. Claro, o sea, lo que pasa, y el país ha hecho un buen esfuerzo de ahorro en los últimos 2 décadas. ¿no? O sea, esos ahorros no se pueden conformar, con ellos no se puede conformar una especie de fondo soberano que sirva de colateral para hacer obras de infraestructura. Hay mecanismos que se podrían activar precisamente para favorecer el desarrollo de infraestructura, pero nuevamente, ¿no? Como bien dice Gonzalo, es una medida que ataca el problema de fondo, ¿no? Seguir fomentando competitividad, productividad. Eso yo creo que tendría un impacto en mediano plazo, no es de manera inmediata. Hay que buscar soluciones de fondo y no caer en el inmediatismo todo el tiempo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Gonzalo Privalevi, afín, y Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.